Una niña pequeña suplicó: «Por favor, deme este trabajo, es muy importante». El director ejecutivo se quedó paralizado con los ojos llenos de lágrimas cuando por fin comprendió la desgarradora razón detrás de aquellas palabras. Una pregunta rápida antes de empezar. ¿Desde dónde estás viendo esto? Escribe tu ciudad en los comentarios y no olvides suscribirte. Tu apoyo significa todo. La reluciente torre de 50 pisos de Westfield Enterprises se alzaba como una aguja plateada contra el cielo azul y despejado de Boston. Dentro del impecable vestíbulo, Lily Morgan, una niña de 7 años, apretaba su pequeña mochila con los nudillos blancos de determinación. Su cabello rubio estaba cuidadosamente cepillado en 2 coletas un poco desiguales, prueba de que ella misma las había hecho esa mañana. El guardia de seguridad de la recepción la miró con una mezcla de confusión y preocupación. «Pequeña, ¿dónde están tus padres?», preguntó mirando alrededor en busca de algún adulto que la acompañara. Lily enderezó la espalda y levantó el mentón tal como había practicado frente al espejo. «Estoy aquí para la entrevista de las 9 con el señor Westfield». Su voz era clara y sorprendentemente firme para una niña de su edad. Las cejas del guardia se arquearon. «La entrevista con el propio señor Westfield, sí». «Señor», respondió Lily sacando de su bolsillo un recorte de periódico arrugado. «Puesto de asistente administrativa, no he llegado tarde, ¿verdad?». Antes de que el guardia perplejo pudiera responder, una oleada de empleados atravesó las puertas giratorias, creando suficiente caos momentáneo para que Lily se deslizara más allá del mostrador de seguridad y entrara en un ascensor. Con el corazón latiéndole con fuerza, presionó el botón del piso 48, tal como había memorizado en el anuncio de empleo. En su oficina de esquina, Alexander Westfield pasaba el dedo por la agenda de su tableta. A los 32 años, era uno de los directores ejecutivos más jóvenes del competitivo distrito financiero de Boston. Conocido tanto por su brillantez como por su implacabilidad, su empresa había adquirido 4 compañías más pequeñas, solo en el último año ganándose el apodo de «El Tiburón» entre sus competidores. Envía al primer candidato para el puesto de asistente administrativa, instruyó a su asistente temporal a través del intercomunicador. Había despedido a los 3 anteriores en menos de 6 meses. En Westfield Enterprises, la perfección no solo se esperaba, se exigía. Un golpe en la puerta interrumpió su concentración. «Adelante», dijo sin levantar la vista de sus informes. Al no recibir respuesta, Alexander miró hacia la entrada con irritación solo para encontrar a una niña pequeña de pie en el umbral. Su vestido azul estaba impecablemente planchado, aunque sus calcetines blancos no combinaban del todo. Sus brillantes ojos verdes exploraban la habitación con una mezcla de nervios y asombro. «¿Cómo entraste aquí?», exigió Alexander, ya alcanzando su teléfono para llamar a seguridad. «Este piso tiene acceso restringido». «Estoy aquí para la entrevista», respondió Lily. Su voz ahora más pequeña al enfrentarse al imponente hombre cuya fotografía había visto en el periódico. Para mi mamá, Alexander se detuvo, el dedo suspendido sobre el botón de llamada. «Tu madre te envió sola, no, señor», murmuró Lily dando un paso vacilante hacia adelante. «Ella está enferma otra vez hoy, pero yo también puedo trabajar. Soy muy ordenada y sé todas mis tablas de multiplicar hasta el 12. Algo en la determinación sincera de la niña hizo que Alexander dudara. Contra su propio juicio, le indicó con un gesto la silla frente a su escritorio. «Siéntate». Mientras Lily trepaba al sillón de cuero con los pies colgando muy por encima del suelo, Alexander la observó atentamente. Había algo vagamente familiar en sus rasgos, algo que no lograba identificar. «¿Cómo te llamas?» «Lily Morgan, señor». «Tengo 7 años, pero cumpliré 8 en noviembre». «¿Y dónde exactamente está tu madre, Lily Morgan?» La compostura de la niña vaciló un poco. «En casa. Ella se cansa mucho. El doctor dijo que necesita descansar, pero estaba muy triste por no poder venir a esta entrevista». Abrió su mochila y sacó con cuidado una carpeta. «Traje su currículum». Se quedó despierta hasta tarde para dejarlo perfecto. Alexander aceptó la carpeta con cierta renuencia y la abrió. En su interior encontró un currículum meticulosamente preparado a nombre de Sarah Morgan, de 34 años, madre soltera,
con una impresionante experiencia en trabajo administrativo y gestión de oficina. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue su empleo más reciente 5 años en Hardwick Financial, una firma que él había adquirido y posteriormente desmantelado 18 meses atrás. ¿Tu madre trabajó para Hardwick?, preguntó con un leve ceño fruncido. Lily asintió con entusiasmo. Era la asistente especial del señor Hardwick. Dijo que era el mejor jefe del mundo. La mandíbula de Alexander se tensó casi imperceptiblemente. James Hardwick había sido su oponente más vocal durante la adquisición, acusándolo públicamente de ser un oportunista sin alma que valoraba más las ganancias que a las personas. Aquella operación había dejado más de 200 personas sin empleo. «Ya veo», dijo Alexander, su voz enfriándose varios grados. «¿Y cómo se enfermó tu madre?» Los ojos de Lily bajaron hacia sus manos que se retorcían en su regazo. Después de perder su trabajo, tuvo que trabajar en 3 lugares diferentes. Se cansa mucho, muchísimo. Y el mes pasado... La voz de la niña titubeó. Se cayó y no pudo levantarse. La ambulancia tuvo que venir. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación cuando la asistente temporal de Alexander, la señora Winters, entró en la sala. Se detuvo en seco al ver a la niña. «Señor Westfield, los candidatos para el puesto están esperando y tiene la reunión con la junta hacia las 10. Sus ojos se movieron hacia Lily con evidente desconcierto. «Dígales que habrá un pequeño retraso», respondió Alexander sin apartar la mirada de la niña. Cuando la señora Winters salió, Alexander se inclinó hacia adelante. «Lily, ¿dónde exactamente está tu madre ahora mismo?» El labio inferior de la niña tembló ligeramente antes de que lograra controlarse. «En el Boston Memorial. Me dijo que dijera a todos que está en casa descansando, pero en realidad está otra vez en el hospital. No se suponía que debía saberlo, pero la escuché hablar por teléfono con la tía Jenny». Alexander se recostó en su silla momentáneamente aturdido por la revelación. «Y viniste aquí sola». «¿Cómo tomé el autobús? Mamá me enseñó cómo hacerlo en caso de emergencia». Un destello de orgullo cruzó su pequeño rostro. «Usé el dinero de mi cumpleaños, el que iba a usar para la feria». Por un momento Alexander se quedó sin palabras, algo muy poco habitual en su vida profesional. La determinación de la niña era a la vez temeraria y admirable. Antes de que pudiera decidir qué hacer ante aquella situación tan inusual, Lily volvió a hablar con urgencia en la voz. «Por favor, señor Westfield, mi mamá necesita este trabajo». Hizo una pausa con los ojos llenos de lágrimas. «Llora por las noches cuando cree que estoy dormida. En la puerta de nuestro apartamento hay un papel amarillo que dice que tenemos que irnos. Traté de ayudar con el dinero de mi puesto de limonada, pero mamá dijo que no era suficiente». Algo cambió en la expresión de Alexander. Un cambio sutil, casi imperceptible. «¿Tu madre está en el hospital ahora mismo hoy?». Lily asintió solemnemente. Dijo que estaría en casa mañana, pero a veces eso no pasa. Alexander tomó su teléfono y presionó un botón. «Señora Winters, cancele mis citas de la mañana y averigüe en qué habitación está Sarah Morgan, en el Boston Memorial». Bajó la voz. «Y llame de inmediato a James Hardwick». Los ojos de Lily se agrandaron. «Va a ayudar a que mi mamá se mejore». Alexander observó la expresión esperanzada de la niña, mientras una mezcla compleja de emociones cruzaba su rostro, normalmente imperturbable. «Voy a ver a tu madre». «Sí». «¿Puedo ir también?». La pregunta estaba cargada de esperanza y preocupación. «Soy buena para hacerla sonreír cuando está triste». Por primera vez, un leve atisbo de ternura apareció en el rostro de Alexander. «Sí, Lily. Creo que eso sería lo correcto». Mientras se preparaban para salir, Alexander se encontró observando la forma meticulosa en que la niña volvía a guardar las cosas en su mochila, asegurándose de que todo estuviera en su sitio. Había algo inquietantemente familiar en sus movimientos precisos, en su seriedad interrumpida de vez en cuando por destellos de entusiasmo infantil. De pie, Alexander extendió su mano con formalidad como si saludara a una socia de negocios. «Nos vamos, señorita Morgan».
La pequeña mano de Lily desapareció dentro de la suya, mientras lo miraba con ojos verdes que parecían alcanzar algún rincón olvidado de su memoria. «Tu madre tiene suerte de tener una hija tan valiente», dijo en voz baja, mientras caminaban hacia el ascensor. Lily lo miró con una sonrisa radiante. «Ella dice que soy como mi papá, fuerte por dentro donde de verdad importa». Su sonrisa se desvaneció un poco. «Aunque no lo recuerdo. Se fue antes de que yo naciera». Alexander se detuvo en seco con una expresión extraña cruzando su rostro. «¿De verdad? Tu madre te ha hablado de él». «Solo que era inteligente y valiente, y que tuvo que irse por una razón importante». La voz de Lily bajó a un susurro. «A veces finjo que es un agente secreto en una misión, o un superhéroe que tiene que mantener su identidad en secreto para protegernos». Mientras las puertas del ascensor se cerraban a su alrededor, Alexander Westfield miró al frente su reflejo en las puertas pulidas, mostrando a un hombre cuyo mundo cuidadosamente construido acababa de empezar a resquebrajarse en sus cimientos. El exterior moderno de vidrio del Hospital Boston Memorial ocultaba la esterilidad institucional de su interior. El paso confiado de Alexander se ralentizó notablemente al entrar por las puertas automáticas, el olor antiséptico transportándolo de inmediato a recuerdos que llevaba años intentando enterrar. «Sé dónde está la habitación de mamá», dijo Lily tirando suavemente de su mano. «Es la misma de la vez pasada». Alexander asintió dejando que la niña lo guiara por los pasillos laberínticos. La confianza que había depositado en él un completo desconocido era tan conmovedora como inquietante. ¿Qué clase de desesperación podía llevar a una niña de 7 años a aventurarse sola por la ciudad, buscando empleo en nombre de su madre? Al acercarse a la habitación 412, una enfermera que salía del cuarto vio a Lily y frunció el ceño. «Lily Morgan». «¿Qué haces aquí, tu tía Jenny? Se suponía que debía recogerte en la escuela hoy». Su mirada se desplazó con sospecha hacia Alexander. «¿Y usted quién es?» «Es el señor Westfield», explicó Lily con total sinceridad. «Va a darle un trabajo a mamá para que pueda mejorar». La expresión de la enfermera cambió de inmediato reconociendo el nombre. Alexander Westfield, el inversionista. El tono de la enfermera se enfrió considerablemente. «Me temo que la señorita Morgan no está recibiendo visitas de negocios en este momento». «Lo entiendo», respondió Alexander con calma. «Sin embargo, se trata de algo bastante urgente. La hija de la señorita Morgan vino a mi oficina esta mañana en relación con un puesto al que su madre había postulado». Las cejas de la enfermera se alzaron mientras miraba a Lily, que hizo que Lily bajó la vista y movió los pies con nerviosismo. «Solo quería ayudar». Alexander intervino. «Quizás podríamos tener un momento con la señorita Morgan. Le aseguro que mis intenciones son estrictamente profesionales». Tras unos segundos de deliberación, la enfermera suspiró. 5 minutos. Necesita descansar. Luego se agachó para ponerse a la altura de Lily. «Y tú, jovencita, vas a tener una conversación muy seria con tu tía sobre la seguridad en los autobuses». Dentro de la habitación, Sarah Morgan yacía con los ojos cerrados, un suero conectado a su brazo y los monitores registrando sus signos vitales. Estaba delgada, demasiado delgada, con ojeras profundas que contrastaban con su piel pálida. Y aún en ese estado de debilidad, Alexander pudo ver que alguna vez había sido hermosa. Su cabello rubio, del mismo tono que el de Lily, estaba recogido en una coleta sencilla. Mamá llamó Lily suavemente acercándose a la cama. «Traje a alguien que quiere verte». Los ojos de Sarah se abrieron lentamente, enfocándose primero en su hija con una cálida sonrisa, que se transformó en alarma al ver a Alexander de pie en la puerta. «Lily, ¿qué?» Intentó incorporarse, gimiendo de dolor por el esfuerzo. «Señor Westfield, no entiendo». «Su hija vino a mi oficina esta mañana», explicó Alexander manteniendo una distancia respetuosa por su entrevista de trabajo. El rostro de Sarah se puso aún más pálido. «Dios mío». Giró hacia Lily. «Me dijiste que ibas temprano a la escuela para el programa de lectura». Su voz era una mezcla de horror y desconcierto. «Lo siento, mami», murmuró Lily con los ojos bajos. «Pero estabas tan triste por perder la entrevista. Pensé que tal vez podía ayudarte».
Sara tomó la mano de su hija y la apretó con ternura. Cariño, no puedes simplemente... La frase se quedó inconclusa, abrumada por la situación. Alexander dio un paso adelante. Su hija es realmente extraordinaria, señorita Morgan. Viajó sola por el centro de Boston, pasó la seguridad de mi edificio y presentó su currículum con más aplomo que muchos adultos que he entrevistado. Una lágrima rodó por la mejilla de Sara. Lo siento mucho, señor Westfield. No tenía idea de que haría algo así. El puesto en Westfield Enterprises, continuó Alexander con tono profesional. Tenía una entrevista programada esta mañana. Sara asintió débilmente. Sí, he estado tratando de encontrar un empleo estable desde que Hardwick Financial, desde la adquisición. No había reproche en su voz, solo cansancio. Trabajó directamente con James Hardwick durante 5 años. Sí, él era... Dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras frente al hombre que había desmantelado su antiguo lugar de trabajo. Era un buen jefe. El rostro de Alexander no reveló nada. Y su situación médica actual, Sara miró a Lily claramente reacia a hablar de su enfermedad delante de su hija. Comprendiendo, Alexander se volvió hacia la niña. Lily vio una máquina expendedora cerca del puesto de enfermería. ¿Podrías ir a buscarnos un poco de agua? Sacó un billete de $20 de su cartera y se lo entregó. Cuando Lily salió en su pequeña misión, Sara suspiró. Es síndrome de fatiga crónica complicado con anemia y neumonías recurrentes. Los médicos creen que está relacionado con el estrés agravado por trabajar en varios empleos, mientras cuido sola de Lily. Bajó la mirada hacia sus manos. Esperaba que el puesto en su empresa me diera algo de estabilidad, para poder concentrarme en recuperarme. Alexander se acercó un poco más a la cama. Señorita Morgan, debo preguntarle algo. Lily mencionó que su padre no está presente. Una sombra cruzó el rostro de Sara. Es correcto. No forma parte de nuestras vidas. Ella dijo que nunca lo conoció. Que se fue antes de que naciera. La mirada de Sara se endureció, un destello de instinto protector atravesando su agotamiento. Con todo respeto, señor Westfield, no veo cómo eso es relevante para una solicitud de empleo. Alexander mantuvo su expresión serena, aunque su corazón comenzó a acelerarse inexplicablemente. Perdóneme por ser directo, señorita Morgan, pero su hija parece tener unos 7 años, lo que situaría su nacimiento aproximadamente en noviembre de 2017, respondió Sara con cautela. Y vuelvo a insistir, no entiendo. ¿Y usted trabajaba en Hardwick Financial en esa época? Sí, acababa de empezar allí. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Señor Westfield, ¿por qué pregunta sobre eventos de hace 7 años? Alexander respiró profundamente. Señorita Morgan, intento comprender una situación que tiene dimensiones personales que no esperaba. Echó una mirada hacia la puerta, asegurándose de que Lily aún no hubiera regresado. Antes de adquirir Hardwick Financial, trabajé allí brevemente como analista financiero. Fue hace unos 8 años, durante aproximadamente 6 meses. El color desapareció del rostro de Sara. Trabajaba bajo el nombre de Alex West. Continuó Alexander, observando atentamente su reacción. Estaba reuniendo información sobre las operaciones de Hardwick para mi propia empresa emergente. La mano de Sara se aferró a la delgada manta del hospital. Eso es imposible. Alex West se mudó a Londres. Aceptó un puesto en una firma internacional. Eso fue lo que todos en Hardwick escuchamos. Sí. La voz de Alexander se mantuvo serena, aunque su mente repasaba cálculos y posibilidades. Pero en realidad estaba construyendo Westfield Enterprises, preparándome para regresar y adquirir la compañía que había rechazado mis ideas innovadoras. Sara lo miró fijamente, y la comprensión comenzó a reflejarse en sus ojos. Señorita Morgan, Sara, dijo ella. Alexander asintió, su fachada profesional comenzando a resquebrajarse. Conocí a una Sara en Hardwick. Trabajaba en administración. Nosotros salimos 3 veces, completó Sara con un hilo de voz. Y luego desapareciste. Me llamaron de repente cuando mi inversionista adelantó el cronograma.
Intenté llamarte, pero me robaron el teléfono ese fin de semana. Sara lo interrumpió, la memoria aún fresca en su mente. Para cuando conseguí uno nuevo, ya te habías ido. James les dijo a todos que habías aceptado un trabajo en el extranjero. Negó con la cabeza incrédula. No tenía forma de contactarte. La mirada de Alexander se volvió intensa, el peso de las implicaciones colgando en el aire entre ambos. Y Lily tiene 7 años. Nació en noviembre de 2017. Eso significaría que... La puerta se abrió y Lily regresó orgullosa con 3 botellas de agua y una barra de chocolate. La máquina me dio cambio de más. Ambos adultos quedaron en silencio observando a la niña con una nueva conciencia. Alexander se recuperó primero aceptando una de las botellas con un cortés. Gracias. Su mente trabajaba con rapidez, reevaluando todo lo que creía saber sobre su vida. Lily, dijo Sara suavemente, podrías esperar afuera un minuto más. La enfermera puede mostrarte el área de juegos. Cuando quedaron solos de nuevo, Sara cerró los ojos brevemente como reuniendo fuerzas. Después de que te fuiste, descubrí que estaba embarazada. Traté de encontrarte. Incluso contraté a un investigador privado, pero Alex West parecía haber desaparecido por completo. Y Hardwick. Se lo dijiste, James, fue muy solidario. Me dio horarios flexibles, me ayudó a encontrar cuidado infantil. Su expresión se endureció un poco. Cuando tu empresa adquirió Hardwick y eliminó nuestra división, intentó proteger mi puesto, pero yo rechacé cualquier excepción. Terminó Alexander sintiendo el peso de sus decisiones caer sobre él. La división era redundante para nuestras operaciones. No supe que Alexander Westfield era Alex West hasta este momento, dijo Sara en voz baja. Incluso viendo tu nombre en las noticias de negocios, nunca hice la conexión. Te ves diferente ahora. Más pulido, menos cabello, mejores trajes. Alexander esbozó una sonrisa sin humor. Fue parte de la transformación. Dejó la botella de agua sin abrir sobre la mesa. Sara, Lily es mi hija. La pregunta directa flotó en el aire. Sara lo miró sin apartar la vista. Sí. La sola palabra resonó en la habitación. ¿Por qué no me buscaste cuando adquirí Hardwick? Debiste necesitar apoyo. Por orgullo al principio, admitió ella. Luego por miedo. Miedo de que intentaras quitármela. Y siendo sincera, el Alexander Westfield que veía en los periódicos no se parecía en nada al Alex que yo había conocido. Suspiró. El hombre que compró y desmanteló nuestra empresa sin pensar en los empleados no parecía alguien que recibiría con alegría la noticia de un hijo inesperado. La verdad de sus palabras dolió. Alexander se volvió hacia la ventana. Su reflejo en el cristal parecía el de un fantasma. El empresario implacable que lo observaba había pasado años construyendo muros que ahora amenazaban con derrumbarse. Quiero una prueba de paternidad, dijo finalmente sin volverse. No porque dude de ti, sino porque si Lily es realmente mi hija, quiero que no haya ambigüedades legales sobre mis responsabilidades. Sara asintió, aunque él no la veía. Lo entiendo. Él se giró para enfrentarla de nuevo, su expresión difícil de leer. Independientemente de los resultados, el puesto que solicitaste en Westfield Enterprises es tuyo si aún lo deseas, con beneficios de salud completos efectivos de inmediato. No quiero caridad, Alexander. No es caridad, replicó con dificultad buscando las palabras. Es un primer paso para rectificar una situación que, sin saberlo, ayudé a crear. Desde el pasillo se escuchaba la voz alegre de Lily hablando con una enfermera. Ella tiene tu mente analítica, dijo Sara en voz baja. Y tus ojos, Alexander asintió, aún asimilando la magnitud de la revelación. Me gustaría conocerla, si estás de acuerdo. Ha pasado su vida inventando historias sobre su padre, respondió Sara. La realidad podría ser difícil de procesar para ella. Iremos despacio, aseguró Alexander. Pero quiero ser parte de su vida, Sara. Si es mi hija. Ya he perdido 7 años. Sara lo observó detenidamente buscando en su rostro las huellas del joven que había conocido brevemente años atrás,
bajo la figura del poderoso ejecutivo que ahora tenía delante. El Alex que yo conocí quería cambiar el mundo, no solo conquistarlo. Aún queda algo de él ahí dentro. Antes de que Alexander pudiera responder, Lily asomó la cabeza por el marco de la puerta. «¿Puedo volver ahora?» La enfermera simpática me enseñó fotos de su nuevo perrito. Alexander y Sarah se miraron compartiendo una silenciosa comprensión, un acuerdo tácito. «Entra, cariño», dijo Sarah extendiendo la mano hacia su hija. El señor Westfield y yo estábamos teniendo una conversación importante. Lily se acercó con cautela percibiendo la tensión en el aire. «Estás enojada conmigo por ir a su oficina. Lo que hiciste fue peligroso y hablaremos de eso», respondió Sarah con firmeza. «Pero no estoy enojada. De hecho, el señor Westfield me ha ofrecido el trabajo». El rostro de Lily se iluminó de alegría. «¿De verdad? Entonces podremos quedarnos en nuestro apartamento y ya no tendrás que trabajar en el restaurante». «Así es», confirmó Sarah con los ojos llenos de lágrimas de alivio. Alexander carraspeó. «En realidad, Lily esperaba que pudieras ayudarme con algo importante». La niña lo miró expectante como si se tratara de una misión secreta. Exactamente así respondió Alexander, y por primera vez una sonrisa genuina suavizó sus facciones. «Verás, necesito a alguien que me muestre el mejor lugar de helados cerca de este hospital. Pensé que quizás podría ser mi guía». Los ojos de Lily se abrieron de par en par. «Ahora mientras mamá descansa. Si tu madre está de acuerdo», añadió Alexander mirando a Sarah en busca de aprobación. Sarah asintió comprendiendo el gesto por lo que realmente era el inicio de una presentación cautelosa, un primer paso hacia algo nuevo. «Suena encantador. Solo no arruinen la cena». Mientras Lily salía saltando emocionada al pensar en helado, Alexander se quedó atrás unos segundos. «Haré que mi médico personal consulte su caso», dijo en voz baja a Sarah, «y arreglaré una habitación privada». «¿Alexander?», comenzó ella con tono de advertencia. «No es caridad», insistió él. «Es responsabilidad». «Hay una diferencia». Hizo una pausa en la puerta. «Hablaremos más mañana». «Descansa, Sarah». Cuando se reunió con Lily en el pasillo, la niña deslizó su pequeña mano dentro de la suya sin dudar. El gesto tan simple y confiado provocó algo profundo en el meticulosamente controlado mundo de Alexander. «¿Señor Westfield?», preguntó Lily, mientras caminaban hacia el ascensor. «Ahora va a ser el nuevo jefe de mi mamá». Alexander miró hacia abajo, viendo en la niña que probablemente era su hija ecos de sus propios rasgos. Algo así respondió suavemente. «Pero puedes llamarme Alex». La semana siguiente pasó entre una mezcla de consultas médicas, trámites legales y comienzos cautelosos. Alexander había dispuesto la transferencia de Sarah a una habitación privada, en el ala exclusiva del hospital pese a sus protestas iniciales. Los resultados de la prueba de paternidad acelerados, gracias a la influencia que solo la riqueza puede conseguir, confirmaron lo que ambos ya sospechaban: Lily era efectivamente su hija. Una fresca mañana de otoño. Alexander estaba de pie junto a la ventana de su ático, mirando el amanecer sobre el puerto de Boston. En su mano sostenía el documento legal preparado por su equipo de abogados papeles, que reconocían su paternidad y establecían sus responsabilidades financieras hacia Lily. Y sin embargo, algo en el lenguaje frío y técnico del documento lo dejó profundamente inquieto. Su teléfono vibró con un mensaje de James Hardwick, quien sorprendentemente había accedido a reunirse con él tras conocer la situación. El mensaje contenía solo una hora y un lugar: 10:00 O.M. Public Garden. Una hora después, Alexander caminaba por los senderos serpenteantes del histórico jardín de Boston. Las hojas comenzaban a tornarse de un rojo y dorado vibrante, pintando el paisaje con tonos de cambio. Vio a Hardwick sentado en un banco cerca de los botes cine, luciendo mucho más envejecido de lo que recordaba. «Me sorprende que hayas aceptado reunirte», dijo Alexander a modo de saludo. James Hardwick, que alguna vez fuera su rival en el mundo de los negocios, esbozó una leve sonrisa. «Sarah me lo pidió. Cree que estás pasando por algún tipo de despertar moral».
Alexander se sentó junto al hombre mayor manteniendo una distancia respetuosa. No sé qué estoy teniendo para serte sincero. Todo lo que creía saber sobre mi vida se ha venido abajo en el transcurso de una semana, dijo Alexander finalmente. Bienvenido a la paternidad, respondió Hardwick con una risa seca. Permanecieron en silencio unos instantes, observando a una familia joven alimentar a los patos junto al estanque. No lo sabía, murmuró Alexander al fin. Sobre el embarazo de Sarah sobre Lily. Te creo, asintió Hardwick. Aunque eso no cambia el hecho de que tus acciones, la adquisición y posterior desmantelamiento de mi empresa pusieron a Sarah en una situación imposible. Estoy intentando enmendarlo con dinero. Hardwick negó con la cabeza. Esa niña no necesita tu riqueza, Alexander. Necesita un padre. La franqueza de la afirmación lo tomó por sorpresa. No estoy seguro de saber cómo serlo, admitió. Mi propio padre fue distante en el mejor de los casos. Entonces aprende, replicó Hardwick sin rodeos. Sarah me dijo que has estado visitando el hospital llevando a Lily por helados comprándole libros. Asintió con aprobación. Es un comienzo. Alexander miró al suelo. He construido toda mi identidad alrededor de Westfield Enterprises. He sacrificado relaciones, amistades, cualquier cosa que no sirviera a ese propósito único. Y ahora descubres que hay alguien más importante, completó Hardwick. Es humilde, ¿verdad? Terrible, corrigió Alexander. Hardwick lo observó largo rato. ¿Sabes? Cuando trabajabas para mí brevemente como Alex West, vi algo en ti. Brillantez sin duda, pero también un deseo genuino de mejorar los sistemas, de hacer que las cosas funcionaran mejor para las personas. En algún momento parece que perdiste de vista la parte de las personas. Alexander no pudo negar la verdad en esas palabras. Sarah dice que Lily ha estado haciendo preguntas, continuó Hardwick, sobre por qué de pronto estás en sus vidas. Los niños son perceptivos. Ella sabe que algo importante ha cambiado. Hemos acordado decírselo poco a poco, explicó Alexander. Dejar que me conozca antes de hablarle de todo. El peso de esa conversación pendiente se notaba en su voz. No esperes demasiado, aconsejó Hardwick. Los niños aprecian la honestidad incluso cuando la verdad es complicada. Alexander asintió, absorbiendo la sabiduría de aquel hombre a quien antes había considerado anticuado en su visión de los negocios. ¿Puedo preguntarte algo, James? ¿Por qué ayudaste a Sarah todos esos años? Hiciste más de lo que la mayoría de los empleadores habrían hecho. La mirada de Hardwick se desvió hacia la familia junto al estanque. Mi hija murió a los 26 años. Cáncer. Dejó un hijo de 4 al que mi esposa y yo ayudamos a criar. Su voz se suavizó con la memoria. Cuando vi a Sarah sola, embarazada y decidida a darle una vida a su hijo, no podía no ayudarla. Era así de simple. Por primera vez Alexander vio a James Hardwick, no como un rival, sino como un hombre marcado por sus propias pérdidas y decisiones. He cometido errores, reconoció en voz baja. Todos los hemos cometido, replicó Hardwick. La medida de una persona no está en evitar los errores, sino en cómo los corrige. Se puso de pie señalando el final de la conversación. Sarah será dada de alta mañana. Me mencionó que has arreglado un lugar para que se coma. Las enfermeras estaban buscando por todo el edificio, pero el miedo en la voz de Sarah era palpable. Voy para allá ahora mismo, dijo Alexander, ya dirigiéndose a la puerta. Han revisado la sala de juegos infantil, la cafetería, en todas partes. No está en el hospital. La mente de Alexander corría a toda velocidad mientras se apresuraba hacia su coche. La heladería a la que fuimos está a solo 2 calles del hospital. Tal vez intentó ir allí. La policía está en camino, pero pensé que si intentaba encontrarte... Sarah no pudo terminar la frase. La encontraré. Sarah prometió a Alexander, incorporándose al tráfico con una urgencia poco habitual en él. Quédate donde estás por si regresa. Durante la siguiente hora, Alexander recorrió el vecindario alrededor del Boston Memorial, mostrando la foto de Lily a los comerciantes y transeúntes.
El día otoñal que había parecido tan hermoso esa mañana ahora se sentía sombrío. Las hojas cayendo y las sombras alargadas adquirían un aire siniestro a medida que avanzaba la tarde. Cuando su teléfono volvió a sonar, contestó sin mirar la pantalla. ¿Sara? ¿Alguna novedad? Señor Westfield, respondió en cambio una voz pequeña y temblorosa. Soy Lily. Un alivio tan intenso recorrió su cuerpo que tuvo que apoyarse en una pared cercana. Lily, ¿dónde estás? Tu madre y yo estábamos muy preocupados. Estoy en tu oficina, contestó ella entre lágrimas. La señora amable de la recepción me dejó usar su teléfono. Alexander cerró los ojos un momento, agradeciendo a cualquier fuerza que la hubiera mantenido a salvo. Quédate justo ahí. Voy a buscarte. 20 minutos después, entró apresurado en el vestíbulo de Westfield Enterprises y vio a Lily sentada en una mullida silla de visitas, con su pequeña mochila apretada contra el pecho y rastros de lágrimas en las mejillas. Al verlo, la niña saltó y corrió hacia él sin dudar. Lo que más sorprendió a Alexander fue su propia reacción instintiva. Se arrodilló y abrió los brazos para recibirla. La niña se lanzó a su cuello enterrando el rostro en su hombro mientras nuevas lágrimas la sacudían. Lo siento, sollozó entre hipidos. Solo quería encontrarte. Alexander la sostuvo con cuidado, plenamente consciente de su fragilidad y de su propia torpeza ante emociones tan nuevas. Está bien, ya estás a salvo. Pero asustaste muchísimo a tu madre. Tenemos que llamarla enseguida. Tras asegurarle a Sara que Lily estaba sana y prometer llevarla directamente al hospital, Alexander acompañó a la niña hasta su ascensor privado. Una vez dentro, volvió a arrodillarse para estar a su altura. Lily, ¿por qué viniste a buscarme? Tu madre dijo que desapareciste del hospital. Los ojos de la niña, tan parecidos a los suyos, lo miraron con una intensidad inesperada. Escuché a mamá hablar por teléfono con el tío James sobre que tú eras mi papá. Alexander sintió como si el aire se hubiera escapado del ascensor. De todos los escenarios posibles que había imaginado para esa conversación, este no estaba entre ellos de pie, en su propia sede frente a una niña de 7 años, que había descubierto la verdad por sí sola. Ya veo, logró decir buscando las palabras adecuadas. ¿Y cómo te sientes con lo que escuchaste? La expresión de Lily era seria demasiado para su edad. ¿Es verdad? De verdad eres mi papá. Alexander estaba aprendiendo rápidamente que la franqueza de los niños podía desarmar más que cualquier negociación de negocios. Sí, Lily, es verdad. Yo mismo lo supe recién cuando viniste a mi oficina la semana pasada. ¿Sabías de mí cuando era bebé? No respondió Alexander con total honestidad. Si lo hubiera sabido, habría estado en tu vida desde el principio. Lily frunció el ceño pensativa. Entonces no te fuiste porque no me querías. La pregunta lo atravesó más de lo que esperaba. Claro que no. Me fui antes de saber que tu mamá iba a tenerte. Fue un malentendido entre adultos. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo, pero ninguno de los dos se movió. ¿Por qué nos ayudaste?, preguntó Lily con voz baja pero decidida. Es solo porque soy tú. Porque somos familia. Alexander reflexionó unos segundos, consciente de que esa respuesta marcaría su relación durante años. Al principio sí. Cuando supe quién podría ser, quise ayudar porque era lo correcto. Hizo una pausa buscando palabras que una niña pudiera entender. Pero luego te conocí, vi lo valiente que eres, lo inteligente, cuánto amas a tu mamá. Y quise ayudar por quién eres tú, no solo por quién soy yo para ti. Lily lo miró con esa extraña lucidez que a veces tienen los niños. ¿Quieres ser mi papá ahora? ¿De verdad? Sí. Lily respondió sin vacilar, sorprendido por la certeza que sintió. Muchísimo, pero entiendo si eso te confunde o te asusta. Un poco asusta, admitió Lily, pero también es increíble. Como en los cuentos donde la princesa descubre que siempre fue especial. Una sonrisa suave apareció en los labios de Alexander. Siempre fuiste especial, Lily. Mucho antes de que yo llegara. La niña pareció reflexionar un momento. Si tú eres mi papá,
Eso significa que puedo vivir en tu torre grande. Como Rapunzel, Alexander rió suavemente. Tendremos que ver qué piensa tu mamá sobre eso, pero por ahora encontré un lugar bonito donde las dos pueden quedarse mientras ella se recupera. Se puso de pie y le ofreció la mano. ¿Lista para volver al hospital? Tu mamá está muy preocupada. Lily asintió deslizando su mano en la de él con la misma confianza natural que había mostrado desde el principio. Mientras bajaban en el ascensor, la niña se recostó contra su costado, visiblemente agotada por su aventura. Señor Westfield, murmuró somnolienta, si tú eres mi papá, ¿cómo debería llamarte? La pregunta tomó a Alexander por sorpresa. Eso depende de ti, Lily. Como te sientas más cómoda. Ella asintió pensativa. Creo que por ahora te llamaré Alex hasta que me acostumbre. Suena perfecto, respondió él sorprendido por la emoción que le apretaba la garganta. Cuando llegaron al hospital, Sarah los esperaba ansiosa en su habitación. Su rostro se iluminó de alivio cuando Lily corrió hacia ella. El reencuentro fue entre lágrimas, regaños apropiados y abrazos agradecidos. Una vez que Lily fue confiada a una enfermera que prometió mostrarle el acuario del hospital con estrictas instrucciones de no apartarse de su vista, Sarah se volvió hacia Alexander. Ella lo sabe, dijo él simplemente. Sarah cerró los ojos un instante. Pensaba decírselo contigo cuando llegara el momento adecuado. Los niños suelen decidir su propio momento, observó Alexander. Escuchó tu conversación con James. Sarah suspiró. ¿Y cómo lo tomó? Notablemente bien considerando. Es fuerte como su madre. Alexander hizo una pausa. Dijo que por ahora me llamará Alex, hasta que se acostumbre a la idea. Una sonrisa suave apareció en los labios de Sarah. Eso suena a ella. Práctica incluso en circunstancias extraordinarias. Lo estudió con atención. ¿Y tú? ¿Cómo estás manejando todo esto? Alexander reflexionó antes de responder. Hace una semana mi vida era exactamente como la había diseñado, ordenada, rentable, predecible. Ahora nada es seguro, excepto que tengo una hija que necesita que sea mejor de lo que he sido. Sus miradas se encontraron. Es el desafío más aterrador y emocionante que he enfrentado. La expresión de Sarah se suavizó con algo parecido a la comprensión. Bienvenido a la paternidad, Alexander Westfield. Como si fuera una señal, la risa de Lily resonó desde el pasillo clara, libre y llena de esa posibilidad infinita que solo existe en la infancia. Aquel sonido pareció tender un puente entre las vidas separadas que habían llevado hasta ese momento, ofreciendo un destello del futuro que aún podían construir juntos. Sé que tengo mucho que aprender, admitió Alexander, y mucho que demostrarles a las dos. Solo sé presente, aconsejó Sarah en voz baja. Eso es lo que ella más necesita. No tu riqueza ni tu influencia, sino verte ahí día tras día. Dudó un segundo antes de añadir, es lo que yo necesitaba hace 7 años también. La honestidad de su afirmación quedó flotando entre ellos, no como un reproche, sino como una verdad que debía ser reconocida antes de poder seguir adelante. Estoy aquí ahora, dijo finalmente Alexander, y no pienso irme a ningún lado. Cuando Lily regresó a la habitación hablando emocionada sobre los peces rayados que había visto Alexander, sintió que algo nuevo echaba raíces en su interior, un propósito más allá de los balances y las adquisiciones. Por primera vez en su vida ambiciosa y meticulosa, Alexander Westfield se descubrió midiendo el éxito no en dólares, sino en la frágil confianza que comenzaba a florecer en los ojos de su hija. El condominio en Back Bay, que Alexander había preparado para Sarah y Lily, era un contraste absoluto con su antiguo apartamento. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista impresionante del río Charles, mientras que los muebles modernos creaban una atmósfera de lujo discreto. Para Lily, la característica más emocionante era la piscina interior del edificio, un pequeño paraíso que solo había conocido en raras visitas al centro comunitario. 2 semanas después del alta de Sarah, Alexander llegó al condominio con un pequeño paquete envuelto entre las manos. Había empezado a visitarlas día por medio con cuidado de no abrumarlas, pero manteniendo su presencia constante en sus vidas. La visita de ese día tenía un significado especial, se cumplía un mes,
desde que Lily había aparecido por primera vez en su oficina cambiando para siempre el rumbo de 3 vidas. Sara abrió la puerta viéndose notablemente más saludable que en el hospital. Las comidas regulares, el descanso adecuado y la reducción del estrés habían devuelto el color a sus mejillas y un brillo a sus ojos que recordaban a Alexander a la joven que había conocido fugazmente años atrás. Ha estado esperando junto a la ventana durante la última hora, dijo a modo de saludo, señalando a Lily que había visto su coche desde su puesto y ahora corría hacia la puerta. «¡Dales!», exclamó la niña vibrando de emoción. «La trajiste». La sorpresa que prometiste, Alexander, sonrió todavía adaptándose al entusiasmo sin filtros de la pequeña. Su propia infancia había sido tan distinta, formal, contenida con las emociones medidas y las muestras de alegría consideradas inapropiadas. «Hola a ti también», respondió presentándole el pequeño paquete. «Y sí traje algo especial». Lily aceptó el regalo con reverencia, desatando con cuidado la cinta y retirando el papel sin romperlo, un hábito que Alexander reconoció como un reflejo de su propia meticulosidad. Dentro había un cuaderno de cuero con sus iniciales grabadas en dorado en la tapa LMW. Lily trazó las letras con el dedo. ¿Qué significa la W? Alexander miró a Sara, quien asintió casi imperceptiblemente dándole permiso para lo que habían acordado por teléfono. Westfield respondió en voz baja. «Lily Morgan Westfield, si eso está bien para ti». Los ojos de la niña se agrandaron mientras procesaba aquella noticia. «Como tu apellido, sí. Tu madre y yo hemos estado hablando y ya presentamos los documentos para actualizar tu certificado de nacimiento. Legalmente Westfield es parte de tu nombre ahora, pero solo si tú quieres». Lily abrazó el cuaderno contra su pecho con una expresión seria, considerando esa nueva identidad. «Eso significa que ahora eres oficialmente mi papá. De verdad y para siempre». Algo se tensó en el pecho de Alexander. Una sensación extraña, ni dolorosa, ni cómoda, pero profundamente conmovedora. «Siempre he sido tu padre, Lily. Pero sí, ahora es oficial. En el papel y más importante aún en mi corazón». La niña se lanzó hacia él con tanta fuerza que Alexander casi perdió el equilibrio. La sostuvo en un abrazo que con cada visita se volvía más natural, aunque todavía cargado con su torpeza ante el afecto físico. «He estado practicando cómo escribirlo», confesó Lily contra su hombro. «Lily Westfield en todos mis trabajos de la escuela». Hablando de escuela, intervino Sara con suavidad. «¿Por qué no le enseñas a Alex tu proyecto de ciencias mientras termino la cena?» Lily se soltó de los brazos de Alexander, le tomó la mano y lo arrastró hacia su habitación, parloteando sobre el modelo del sistema solar que estaba construyendo. Alexander la siguió escuchando atentamente su explicación sobre las órbitas planetarias y las distancias cósmicas. Su habitación era una mezcla entre su vida anterior y nuevas posibilidades. Sus peluches favoritos dispuestos con precisión sobre una colcha nueva, libros gastados compartiendo espacio con adquisiciones recientes en estantes a medida. Sobre el escritorio descansaba un sistema solar a medio terminar con planetas de papel maché en distintas etapas de pintura. «Neptuno es mi favorito», le informó Lily con seriedad, sosteniendo una esfera azul. «Tiene los vientos más fuertes de todo el sistema solar». «Más de 1.200 millas por hora», señaló Alexander, impresionado por su elección. «La mayoría de los niños prefieren Marte o Saturno». Lily se encogió de hombros. «A todos les gustan esos, pero Neptuno es especial porque es difícil de ver. Necesitas telescopios muy potentes». Colocó el planeta cuidadosamente en su lugar. «Un poco como tú, creo». Alexander arqueó una ceja. «Como yo, mamá. Estabas ahí todo el tiempo, pero nadie podía verte». Su tono era tranquilo, sin reproche. «Y ahora sí puedo». La simple profundidad de sus palabras dejó a Alexander momentáneamente sin habla. Mientras buscaba una respuesta adecuada, Lily siguió trabajando en su proyecto, aparentemente ajena al impacto emocional de lo que acababa de decir. «Tengo otra cosa para ti», dijo finalmente Alexander, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió, revelando una brújula de plata antigua en una cadena. «Perteneció a mi abuelo».
Me la dio cuando tenía más o menos tu edad. Lily jadeó tocando la brújula con los dedos con sumo cuidado. Es preciosa. Todavía funciona. Sí. Él me dijo que siempre me ayudaría a encontrar mi camino incluso cuando la ruta no estuviera clara. Alexander la sacó de la caja con delicadeza. Pensé que te gustaría tenerla ahora. Pero es especial para ti, protestó Lily, aunque sus ojos no se apartaban del brillo plateado. Por eso quiero que la tengas, explicó Alexander ayudándola a abrochar la cadena alrededor del cuello. Las cosas especiales deben compartirse con personas especiales. Lily tocó la brújula con reverencia. La cuidaré muy bien. Lo prometo. Desde el marco de la puerta, Sara observaba su interacción en silencio. Una mezcla compleja de emociones cruzó el rostro de Sara. Cuando Alexander levantó la vista y la sorprendió. Observándolo, ella sonrió levemente, antes de anunciar que la cena estaba lista. La comida era sencilla pero bien preparada: pollo asado, verduras y pan fresco. Mientras comían, Lily dominó la conversación con historias sobre su nueva escuela, donde había comenzado la semana anterior. La prestigiosa institución privada la había aceptado a mitad de semestre, después de que Alexander moviera algunos hilos, una acción que había provocado otra conversación con Sara sobre límites y enfoques de crianza. La señorita Peterson dice que soy avanzada en matemáticas, informó Lily con orgullo. Me dio problemas especiales para resolver. Eso es maravilloso, cariño, respondió Sara. Pero recuerda, también es importante ayudar a tus compañeros, no solo adelantarte. Alexander observó con interés aquella orientación tan suave. Su propio padre habría exigido excelencia sin condiciones, considerando el rendimiento académico como el único resultado aceptable. El método de Sara, celebrar el éxito pero al mismo tiempo enfatizar la empatía, le resultaba completamente ajeno, aunque claramente efectivo, a juzgar por la confianza equilibrada de la niña. Tengo algo que discutir con ustedes dos, dijo Alexander cuando hubo una pausa en la conversación, al oír Westfield Enterprises. Sara se tensó ligeramente. «Ha cambiado algo con el puesto», de cierta manera respondió él, dejando el tenedor y eligiendo sus palabras con cuidado. «He estado reflexionando sobre la dirección de la empresa, sobre mis prioridades». «Cosas de adultos y negocios», suspiró Lily dramáticamente, alcanzando su vaso de agua. «En realidad esto también te concierne a ti», le dijo Alexander. «He decidido reestructurar la compañía, comenzando por restablecer la división de Hardwick Financial, que fue eliminada durante la adquisición». Sara lo miró fijamente. «Alexander, esos son docenas de empleos. El costo será considerable, sí, pero también lo fue el costo humano de aquellos despidos». Se volvió hacia Lily. «¿Sabes qué significa perspectiva?» La niña asintió. «Como en la clase de arte cuando miras las cosas desde diferentes ángulos». «Exactamente. Conocerte me ha dado una nueva perspectiva sobre mi empresa, sobre lo que realmente importa». Alexander miró de nuevo a Sara. «James Hardwick tenía razón sobre mí. En algún punto perdí de vista por qué. Empecé a construir Westfield en primer lugar. No era solo para ganar dinero o demostrar algo al mundo. ¿Y entonces para qué era?», preguntó Sara en voz baja. «Para crear algo significativo, algo que ayudara a las personas a resolver problemas». Negó con la cabeza con cierta tristeza. En algún momento las ganancias se convirtieron en la única métrica que importaba. Aunque Lily no comprendía todos los detalles del tema, percibió la importancia del momento. «Vas a ser más amable con la gente en el trabajo ahora». Una risa sorprendida escapó de Alexander. «Sí, Lily. Supongo que podrías decirlo así». Extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de Sara con la suya. «El puesto que te ofrecí también lo he reconsiderado. Si te interesa, me gustaría que dirigieras la nueva división de impacto comunitario, supervisando las iniciativas benéficas y los programas de apoyo a empleados». Sara retiró su mano, su expresión cautelosa. «Alexander, aprecio la oferta, pero no soy un caso de caridad. Tengo experiencia administrativa, sí, pero nada que me califique para dirigir una división. Lograste criar a una niña excepcional mientras trabajabas en varios empleos y enfrentabas una enfermedad crónica», replicó Alexander.
Eso demuestra más liderazgo, gestión de recursos y resiliencia que la mayoría de mi equipo ejecutivo junto. Es diferente, protestó ella. Lo es, respondió él con suavidad. Has navegado sistemas diseñados para hacerte fracasar: salud, vivienda, empleo. ¿Quién mejor que tú para rediseñar esos sistemas desde dentro? Sara permaneció en silencio, visiblemente dividida entre la oportunidad y el orgullo. Piénsalo con calma, sugirió Alexander, reduciendo la intensidad del momento. No hay prisa por decidir. Más tarde, cuando Lily ya estaba acostada dormida y abrazada a su nueva brújula, Alexander y Sara se sentaron en la sala observando las luces de la ciudad titilar bajo ellos. Ella quiere creer en los cuentos de hadas, dijo Sara en voz baja, rompiendo el silencio. En el padre perdido que regresa en el final feliz donde todo sale bien. ¿Y tú? ¿No?, preguntó Alexander. Sara suspiró, encogiéndose en el sofá con las rodillas contra el pecho de una forma que la hacía parecer de repente vulnerable. He pasado 7 años en el mundo real, Alexander. Madre soltera, problemas financieros, crisis de salud. Nada de eso tiene una solución mágica. Ni siquiera tú. Jamás he dicho que sea mágico, respondió con una sonrisa leve. Solo estoy decidido a hacer lo correcto por las dos. ¿Y si qué significa hacer lo correcto para ti?, lo desafió ella. Mudarnos a una vivienda de lujo, inscribir a Lily en una escuela de élite, ofrecerme un puesto para el que no estoy calificada. Estas no son soluciones, Alexander. Son solo vendas sobre heridas más profundas. Alexander asimiló la crítica de Sara con seriedad. Entonces dime, ¿qué ayudaría? Te escucharé. La franqueza de su pregunta pareció descolocarla. Después de un momento de duda, habló con una honestidad que no había mostrado desde su reencuentro. La estabilidad importa más que el lujo. Lily necesita rutina, consistencia y la certeza de que las personas en su vida no van a desaparecer. La mirada de Sara era firme. ¿Puedes prometer eso? No solo ahora mientras todo es nuevo e interesante, sino dentro de 1 año. 5 años, cuando las reuniones de la junta coincidan con las funciones de la escuela, o cuando los accionistas cuestionen tus prioridades. El desafío tocó una fibra incómoda en Alexander, tan cercana a sus propios temores no expresados. Toda su vida adulta había girado en torno al trabajo. La idea de poner las obligaciones familiares por encima de los negocios era territorio desconocido. Puedo prometer intentarlo, respondió con honestidad. Aprender a hacerlo mejor que mi propio padre. Se inclinó hacia adelante con una expresión sincera. Sara, he pasado mi carrera calculando riesgos y beneficios. Ser el padre de Lily, formar parte de sus vidas, es lo primero que he querido en mi vida, que no se puede cuantificar en una hoja de cálculo. Algo en la expresión de Sara se suavizó. Ella pregunta por ti los días que no vienes. Se pregunta qué estás haciendo si piensas en ella. Pienso en ella constantemente, admitió Alexander. En las dos. Cayó entre ellos un silencio cargado de posibilidades no dichas. Se está haciendo tarde, dijo Sara finalmente, levantándose del sofá. Deberías irte. Alexander asintió, poniéndose de pie también. En la puerta se detuvo. Sara sobre el puesto. Independientemente de tu decisión, quiero que sepas que no lo ofrecí por lástima ni por obligación. Tienes perspectivas que mi empresa necesita con urgencia. Lo pensaré, prometió ella. Buenas noches, Alexander. Mientras descendía en el ascensor hacia el vestíbulo, Alexander reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en solo 1 mes. El hombre que había entrado en Westfield Enterprises aquella mañana cuando Lily apareció por primera vez, difícilmente reconocería al que salía esa noche del condominio de Sara, transformado no por circunstancias externas, sino por un cambio interno de prioridades, que resultaba a la vez aterrador y correcto. En su coche encontró un papel doblado que alguien había deslizado en el bolsillo de su abrigo sin que lo notara. Al abrirlo descubrió un dibujo de 3 figuras de palitos tomadas de la mano, una pequeña con coletas, una mediana con el cabello largo y una alta con corbata. Encima, con la cuidadosa caligrafía de una niña de 7 años, estaban las palabras «Mi familia». Alexander condujo hacia casa con el dibujo en el asiento del copiloto, un recordatorio tangible de todo lo que ahora tenía que perder.
y todo lo que tenía por ganar al abrir su corazón cuidadosamente protegido a la realidad caótica e incalculable de ser padre. Noviembre llegó con vientos cortantes y promesas de nieve. El cielo de Boston era una lámina perpetua de acero martillado. En las 5 semanas desde que descubrió la existencia de Lily Alexander, había hecho cambios sustanciales tanto en su vida personal como profesional. La división reinstaurada de Hardwick ya estaba operativa con varios antiguos empleados recontratados. Sarah finalmente había aceptado el puesto en la división de impacto comunitario, aunque insistió en comenzar desde abajo y ascender por mérito propio, una condición que Alexander había aceptado a regañadientes. El 8º cumpleaños de Lily se acercaba y Alexander se encontraba inmerso en el desconocido territorio de la planificación de fiestas infantiles. Al saber que Lily nunca había tenido una verdadera celebración, solo pequeñas reuniones con Sarah, y ocasionalmente su tía Jenny se había propuesto hacer que ese año fuera especial. Sin extravagancias, le advirtió Sarah cuando él mencionó el tema. No necesita sentirse abrumada. Sin embargo, el concepto de no extravagante de Alexander difería bastante del de Sarah, una discrepancia que quedó clara cuando llegó una tarde al condominio, acompañado de 3 organizadores de eventos, cada uno con tableros de presentación llenos de ideas elaboradas. La expresión de Sarah al abrir la puerta lo dijo todo. Antes de que digas algo, empezó Alexander haciendo pasar a los planificadores al salón. Esto es solo una consulta. No se tomará ninguna decisión sin tu aprobación. Lily, que hacía su tarea en la mesa del comedor, abandonó sus problemas de matemáticas al ver los coloridos paneles. «Es para mi cumpleaños», exclamó con los ojos muy abiertos. «Solo algunas ideas», aseguró Alexander, notando la mirada de advertencia de Sarah. «Tu mamá tiene la última palabra en todo». Durante la siguiente hora, los planificadores presentaron conceptos cada vez más elaborados, desde una fiesta temática de ciencia en el Museo de Ciencias, hasta una aventura submarina en el Acuario de Nueva Inglaterra. Lily observaba fascinada mientras el rostro de Sarah se tensaba cada vez más. Cuando los organizadores se marcharon prometiendo enviar por correo electrónico las propuestas detalladas, Sarah llevó a Alexander al balcón y cerró la puerta con firmeza detrás de ellos. «Esto es exactamente lo que te pedí que no hicieras», dijo con voz baja pero cargada de intensidad. «Acordamos una reunión pequeña en el centro comunitario cerca de nuestro antiguo vecindario, con algunos de sus amigos de la escuela». Alexander frunció el ceño. «Solo quería que tuviera opciones, que el día fuera memorable». «Memorable no tiene que significar excesivo», replicó Sarah. «Alexander, escúchame con atención. Lily no necesita grandes gestos. Necesita saber que le importas. No porque puedas gastar dinero en su cumpleaños, sino porque entiendes quién es y lo que valora». «¿Y qué es exactamente lo que valora?», preguntó él con un dejo de frustración en su tono. «Porque desde mi perspectiva estoy intentando darle experiencias que nunca ha tenido. Oportunidades con las que la mayoría de los niños solo sueñan». «Ese es el punto», respondió Sarah suavizando su voz. «Ella no es como la mayoría de los niños. Lily encuentra la felicidad en las cosas simples. El año pasado su regalo favorito fue una lámpara que proyectaba constelaciones en el techo. Pasamos horas identificando las figuras y creando nuestras propias historias sobre ellas». Lo miró directamente a los ojos. «No necesita espectáculo, Alexander. Necesita conexión». La verdad en las palabras de Sarah resonó incómodamente en él. A pesar de todos sus esfuerzos en las últimas semanas, Alexander se dio cuenta de que había confiado demasiado en su riqueza e influencia, evitando el trabajo más difícil: conocer realmente a su hija. «No soy muy bueno en esto», admitió en voz baja, mirando las luces de la ciudad. «Mi padre mostraba cariño a través de cosas materiales. Es el único modelo que tengo». El rostro de Sarah se suavizó. «Entonces es momento de crear un modelo nuevo, uno que funcione para los 3. Los 3. Esa frase llamó la atención de Alexander. Era la primera vez que Sarah los incluía como una unidad, aunque fuese de manera implícita. «Quiero hacerlo bien», dijo, girándose hacia ella. «Por Lily y por ti». «Entonces empieza por preguntarle qué quiere», sugirió Sarah. «No lo que tú crees que debería querer».
Al entrar de nuevo encontraron a Lily tirada en el suelo del salón dibujando elaboradas invitaciones de cumpleaños inspiradas en las presentaciones de los planificadores. Lily comenzó a Alexander sentándose con las piernas cruzadas a su lado, una postura impensable para él 2 meses atrás. Si pudieras tener cualquier tipo de celebración de cumpleaños, la que tú quisieras, ¿cuál elegirías? La niña lo miró sorprendida, claramente convencida de que la decisión ya estaba tomada. Cualquiera. Cualquiera dentro de lo razonable, añadió Sara uniéndose a ellos en el suelo. Lily pensó seriamente tocando su marcador contra la barbilla. Podíamos hacerlo en el planetario, el del Museo de Ciencias. Solo el pequeño, no todo el museo. Miró de uno a otro esperanzada. Y tal vez en lugar de una gran fiesta podríamos invitar solo a Zoe y a Maya de la escuela, y al señor James y a la tía Jenny. Alexander parpadeó sorprendido. ¿Eso es todo? ¿Solo el planetario y 5 invitados? Lily asintió con entusiasmo. Y después podríamos volver a nuestro apartamento y comer pastel, no el elegante con fruta rara, sino de chocolate con glaseado de vainilla como el que hace mamá. Nuestro apartamento, repitió Sara mirando a Alexander con una expresión divertida. Este apartamento, aclaró Lily con naturalidad. ¿Dónde vivimos ahora? Titubeó antes de añadir. Quizás Alex podría quedarse a cenar también si no está demasiado ocupado con el trabajo. La pregunta esperanzada perforó el corazón de Alexander más eficazmente que cualquier negociación de alto nivel. Sería un honor quedarme a cenar, Lily. Y nunca estoy demasiado ocupado para tu cumpleaños. La niña sonrió claramente satisfecha con el resultado. Puedo ir a terminar mi tarea de matemáticas ahora. La señorita Peterson dijo que puedo empezar las hojas avanzadas, si termino las normales antes. Cuando Lily regresó a la mesa del comedor, Alexander se volvió hacia Sara, con una sonrisa resignada. Bueno, eso fue una lección de humildad. Bienvenido a la paternidad, respondió Sara repitiendo la frase que parecía definir su viaje durante las últimas semanas, donde los planes más elaborados suelen quedar vencidos por los deseos más simples. El planetario y pastel de chocolate, murmuró Alexander. Creo que puedo manejar eso sin complicarlo demasiado. Eso dices ahora, lo provocó Sara con una sonrisa. Pero estoy segura de que tendré que vetar al menos 3 de tus mejoras antes del gran día. Aquel intercambio fácil entre ellos era nuevo, un frágil puente que comenzaba a formarse sobre el complejo terreno de su pasado compartido y el incierto futuro que los esperaba. Alexander se sentía cada vez más atraído por esos momentos por la persona en la que Sara se había convertido durante los años que habían estado separados. Gracias, dijo de repente. Sara lo miró con curiosidad. ¿Por qué por haberla criado tan bien? Por tener paciencia conmigo mientras intento entender todo esto. Dudó un instante antes de añadir, por darme una segunda oportunidad que probablemente no merezco. Antes de que Sara pudiera responder, la voz de Lily resonó desde el comedor. Mamá, Alex, ¿pueden ayudarme con este problema de matemáticas? Es sobre un tren que sale de Chicago y nunca he estado en Chicago. El momento se rompió, pero el calor de la escena permaneció mientras se unían a Lily en la mesa, resolviendo juntos el problema de trenes que partían de estaciones distantes viajando a diferentes velocidades hacia un punto de encuentro común. El cumpleaños de Lily cayó en sábado con un amanecer frío y claro, y el primer toque de nieve de la temporada cubriendo la ciudad. Alexander llegó temprano al condominio con los brazos cargados de paquetes cuidadosamente envueltos que Sara le había ayudado a escoger libros sobre astronomía, un telescopio para principiantes y un relicario que contenía una fotografía familiar de los años 40 que había pertenecido a su abuela. El día transcurrió exactamente como Lily lo había pedido, una función privada en el planetario con su pequeño círculo de seres queridos, seguida de una cena acogedora en casa. James Hardwick asistió junto con la hermana de Sara, Jenny, y las 2 amigas de Lily de la escuela. La simplicidad de la celebración permitió una conexión genuina. Alexander se encontró participando en conversaciones reales, no solo organizando un evento. A medida que caía la tarde y los invitados se despedían, Lily se sentó rodeada de su modesta pila de regalos, examinando cada uno con genuina apreciación.
Alexander, observando su manera metódica de desenvolverlos, se dio cuenta de cuánto veía de sí mismo en sus movimientos cuidadosos y en sus respuestas reflexivas. Ella cataloga todo en su mente, comentó Sara, en voz baja notando su observación. Hace conexiones entre los regalos y quienes se los dieron. Recordará quién le dio qué durante años. Otro rasgo que comparte conmigo, señaló Alexander, aunque sospecho que ella lo usa con más amabilidad de la que yo he tenido. Sara sonrió. Tiene tu mente analítica, pero un corazón completamente suyo. Después de que Lily fue acostada a su habitación iluminada por el resplandor del nuevo telescopio, apuntando hacia el cielo nocturno, Alexander ayudó a Sara a recoger los restos de la fiesta. «Tengo algo para ti», también dijo mientras terminaban de lavar los últimos platos. No es un regalo de cumpleaños, claro, pero es algo en lo que he estado trabajando. Sara se secó las manos con una toalla, mirándolo con curiosidad. «Alexander, no tienes por qué», por favor, la interrumpió suavemente. «Esto es importante». De su portafolio sacó una carpeta de cuero y se la entregó. Dentro había un documento legal con el membrete de Westfield Enterprises. «¿Qué es esto?», preguntó Sara, hojeando la primera página. «Un fideicomiso para Lily», explicó Alexander. «Pero no es lo que piensas. Está estructurado de modo que no pueda acceder al capital hasta los 30 años, salvo para gastos educativos». Señaló una cláusula específica. Lo que lo hace diferente es que el 15% de los intereses anuales se destinará a un fondo de becas para hijos de padres solteros, con prioridad para familias afectadas por reestructuraciones corporativas. Sara levantó la vista del documento visiblemente sorprendida. «¿Creaste un fondo de becas basado en nuestra situación?». Alexander asintió. «Tu perspectiva ha sido reveladora. Este fideicomiso asegura el futuro de Lily, sí, pero también reconoce el impacto más amplio de las decisiones empresariales en familias como la tuya». Hizo una pausa. «Como la nuestra». Sara pareció quedarse sin palabras. «Esto es muy considerado, Alexander». «De verdad lo es. Hay más», continuó él, pasando a la última página. «He creado una iniciativa de atención médica dentro de la empresa. Cobertura integral para todos los empleados, incluidos los de medio tiempo, con disposiciones específicas para condiciones crónicas». Se encontró con su mirada. Nadie debería tener que elegir entre recibir atención médica o conservar su hogar. Sara lo observó como si lo viera con claridad por primera vez. «De verdad has estado escuchando, ¿no es así?». «Lo intento», admitió Alexander. «Es un trabajo en progreso, pero supongo que yo también lo soy». Cayó entre ellos un silencio cómodo roto solo por los sonidos lejanos de la ciudad. «¿Quieres café?», ofreció Sara finalmente. «Tengo la sensación de que hay más de lo que deberíamos hablar». Alexander asintió siguiéndola hacia la cocina, donde se apoyó en el mostrador, mientras ella se movía con eficiencia en la rutina familiar de medir el café y calentar el agua. «He estado pensando en el futuro de Lily», comenzó él. «En la estabilidad y la constancia, como mencionaste antes». Sara asintió concentrada en la preparación. Ella se ha adaptado bien a los cambios hasta ahora, pero los niños necesitan sentir seguridad en sus bases. «Exactamente. Por eso he estado considerando algo más permanente». Alexander tomó aire. «Quisiera que consideráramos vivir juntos como una familia». La mano de Sara se detuvo sobre la cafetera. «Alexander, no en sentido romántico», aclaró rápidamente. «A menos que... Bueno, eso no es lo que propongo ahora. Hablo de criar a Lily juntos bajo un mismo techo, por su bienestar». Sara se giró hacia él con expresión reservada. «Es un paso importante. Lo sé y entiendo si no estás lista», dijo Alexander mirándola fijamente. «Pero quiero que Lily tenga a los dos presentes en su vida diaria. Que sepa que su familia, aunque poco convencional, es sólida». «¿Y dónde sería este acuerdo de convivencia?», preguntó Sara con cautela. «¿Aquí?». «En tu ático», ninguno de los dos, respondió Alexander. «Encontré una casa en Brookline. Tiene alas, separadas, privacidad para cada uno, pero espacios comunes para la familia, 3 acres de terreno y buenas escuelas cerca». Sacó su teléfono y le mostró las fotografías.
Está lo bastante cerca de la ciudad para ir y venir, pero alejada del entorno corporativo. Un nuevo comienzo de alguna forma. Sara examinó las imágenes, su expresión difícil de leer. «Le has dado muchas vueltas a esto». «Sí». Alexander dejó el teléfono a un lado. «Sara, sé que no es algo convencional. Nada en nuestra situación lo es. Pero ya he perdido 7 años de la vida de Lily. No quiero perder más siendo un visitante a tiempo parcial en su mundo». El pitido de la cafetera interrumpió la tensión del momento. Sara sirvió 2 tazas, añadió crema a la suya y dejó la de él negra, recordando su preferencia de años atrás. «¿Y qué pasará cuando conozcas a alguien?», preguntó entregándole una taza. «Cuando quieras construir una vida con otra mujer, ¿cómo funcionará este arreglo entonces?». La pregunta tomó a Alexander por sorpresa. En realidad, no había considerado los enredos románticos en sus planes. Su enfoque había estado completamente en crear estabilidad para Lily. «Supongo que lo hablaríamos, si llega el momento», respondió lentamente. «Y lo mismo aplicaría si tú conocieras a alguien». Sara dio un sorbo a su café meditando sus palabras. «Es una propuesta poco común. Para una familia poco común», replicó Alexander. «La pensarás, al menos puedes visitar la casa antes de decidir». Después de un momento, Sara asintió. «Lo pensaré. Por Lily». Esa noche, mientras Alexander conducía de regreso por las tranquilas calles de Boston, su teléfono vibró con un mensaje de Sara. No contenía palabras, solo una fotografía de Lily profundamente dormida, abrazando el compás de plata que él le había regalado y el relicario de su abuela. Algo cambió en el pecho de Alexander, una sensación de que las piezas empezaban a encajar, de que el camino ante él se aclaraba. La ambición implacable que lo había impulsado durante años pareció reajustarse en ese instante, encontrando un nuevo punto de enfoque en aquella niña dormida, que llevaba su ADN, su apellido y cada vez más su corazón. La casa de Brookline superó incluso sus expectativas. Construida en la década de 1920, la mansión de estilo colonial revival se alzaba en una suave loma rodeada de árboles centenarios. Su fachada simétrica y su pórtico con columnas transmitían una sensación de permanencia que lo atraía en lo más profundo. Por dentro, los espacios renovados combinaban el carácter histórico con la comodidad moderna, techos altos y molduras originales, complementados por sistemas actualizados y acabados contemporáneos. Alexander se encontraba en la amplia cocina, observando a través de las puertas francesas cómo Lily exploraba el jardín trasero. Sara recorrió la planta principal con paso medido, observando cada detalle con una expresión reflexiva. «Es preciosa», admitió, pasando la mano por una estantería empotrada. «Pero también es enorme, Alexander. Solo los costos de calefacción no son un problema», completó él con suavidad. «Sara, entiendo tu instinto de preocuparte por lo práctico. Es lo que te mantuvo a ti y a Lily a flote todos estos años. Pero esto es algo que puedo ofrecer sin dificultad, y le daría a Lily un hogar estable con ambos presentes». Sara suspiró y se acercó a la ventana para mirar a Lily, que acababa de descubrir un columpio de neumático colgado de un gran roble. «Ya le encanta, puedo verlo». «¿Y tú?», preguntó Alexander, uniéndose a ella en la ventana. «¿Qué piensas más allá de lo práctico?». Sara guardó silencio durante un largo momento. «Se siente como un hogar», admitió por fin. «El tipo de lugar donde se crean recuerdos». Luego lo miró directamente. «Pero necesito dejar claras las fronteras, Alexander. Si hacemos esto, si intentamos esta convivencia como copadres, debemos definir los espacios y las expectativas». «Por supuesto», asintió él. «El ala este sería completamente tuya y de Lily. Yo tomaría el ala oeste con la oficina compartida y las áreas comunes entre ambas con protocolos de privacidad acordados y en cuanto a lo económico», lo interrumpió Sara con firmeza, «insisto en contribuir, aunque no sea en partes iguales». Alexander ya había anticipado esa preocupación. «La casa estará bajo un fideicomiso familiar con ambos como administradores y Lily como beneficiaria. Podrás aportar lo que consideres conveniente a una cuenta doméstica para los gastos diarios». Hizo una pausa antes de añadir: «Esto no se trata de dinero, Sara.
Se trata de crear el ambiente más acogedor posible para Lily. Sarah asintió lentamente. Necesito ver las escuelas antes de tomar una decisión final. Alexander sonrió reconociendo aquello como una señal de aceptación cautelosa. He organizado viteadas para la próxima semana, tanto a escuelas públicas como privadas como pediste. A medida que diciembre se acercaba a los preparativos para la mudanza a Brookline, ocuparon gran parte de su energía colectiva. Lily, emocionada ante la idea de tener a ambos padres bajo un mismo techo, se lanzó a planificar su nueva habitación con su habitual entusiasmo metódico. Creó diagramas detallados con la disposición de los muebles y los esquemas de color, presentándolos a ambos padres para su aprobación. La transición en Westfield Enterprises avanzaba más suavemente de lo que Alexander había anticipado. La reinstaurada división Hardwick ya mostraba resultados prometedores, mientras que las iniciativas de impacto comunitario de Sarah habían recibido elogios en la prensa y entre los empleados. James Hardwick, que al principio había observado con escepticismo la transformación de Alexander, se había convertido en un valioso consejero, aportando perspectiva y sabiduría institucional a la empresa reestructurada. Una tarde nevada de mediados de diciembre, Alexander se encontraba solo en la casa de Brookline, supervisando la entrega del mobiliario para las áreas comunes. Sarah y Lily asistían a un concierto navideño en la escuela, lo que le ofrecía una rara oportunidad de preparar una sorpresa que llevaba semanas planeando. El ático sobre la suite de Lily había captado su imaginación desde la primera visita. Sería el observatorio perfecto, había dicho ella, mirando por las pequeñas ventanas abuhardilladas. Alexander había guardado esa idea consultando discretamente con arquitectos y contratistas especializados para transformar el espacio en un santuario astronómico infantil. Ese día se instalaban los últimos detalles, una sección retráctil del techo, para que su telescopio tuviera acceso directo al cielo nocturno, asientos cómodos, para observar las estrellas y murales en las paredes que representaban constelaciones con precisión científica. Los contratistas acababan de irse cuando sonó su teléfono. En la pantalla aparecía el nombre de James Hardwick. James saludó a Alexander. ¿Cómo van las proyecciones de la nueva división? No te llamo por eso, Alexander, respondió Hardwick con voz grave. Ha ocurrido algo en la escuela de Lily. Sarah me pidió que te contactara. La sangre de Alexander se heló. ¿Qué tipo de situación? Está bien, Lily. Físicamente está bien, lo tranquilizó Hardwick. Pero hubo un incidente durante el concierto navideño. El padre de otro niño hizo algunos comentarios desafortunados sobre la situación familiar de Lily, y ella los escuchó. Alexander ya estaba tomando su abrigo. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Creo que es mejor que eso lo escuches de Sarah, respondió Hardwick con diplomacia. Ella llevó a Lily al condominio, no a Brookline. Te pidió que las vieras allí. 20 minutos después, Alexander llegó al edificio de Back Bay, subiendo directamente al piso de ellas. Sarah abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Su rostro estaba tenso. Está en su habitación, dijo en voz baja. Pidió un poco de tiempo a solas, lo cual no es propio de ella. Alexander se quitó el abrigo sintiendo cómo la ansiedad le oprimía el pecho. James me llamó, pero no me dio detalles. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Sarah lo condujo hacia la sala hablando en voz baja. Durante la recepción después del concierto, una de las madres, Vanessa Caldwell, su hija Brianna, está en la clase de Lily, hizo unos comentarios delante de otra madre. No se dio cuenta de que Lily estaba detrás de la esquina escuchando. ¿Qué tipo de comentarios presionó Alexander? El rostro de Sarah se endureció. Me llamó cazafortunas, dijo que había atrapado a Westfield con una niña oportuna. Insinuó que toda nuestra situación era un plan calculado de mi parte. La mandíbula de Alexander se tensó. Y Lily escuchó eso suficiente como para entender, dijo Sarah, dejándose caer en el sofá. Vino corriendo hacia mí, llorando, preguntando por qué esa mujer decía que solo quería tu dinero, y que si eso era verdad, quizá ya no querría ser su papá. Una furia fría se apoderó de Alexander, el tipo de enojo controlado que solía reservar para las batallas en la sala de juntas. La señora Caldwell
Claramente no entiende los hechos de nuestra situación. Los hechos no son el problema, Alexander, respondió Sara con cansancio. El daño ya está hecho. Lily está cuestionándolo todo ahora nuestras motivaciones. Nuestro arreglo, si tu interés por ella es genuino o simplemente una obligación. Eso es absurdo, protestó Alexander. Lily sabe cuánto yo... Se detuvo. La palabra se le atoró en la garganta. Cuánto que lo animó Sara con suavidad. Cuánto la amo, terminó él. La admisión simple y poderosa llenó el silencio. Ella tiene que saberlo. Los niños internalizan la duda con facilidad, explicó Sara, especialmente cuando viene de un adulto con autoridad. La señora Caldwell está en la junta escolar. Su esposo dirige un fondo de inversión. En la mente de Lily, la opinión de esa mujer pesa. Alexander se levantó bruscamente. Necesito hablar con ella. Con Lily. Sara asintió. Solo sé delicado. Está muy vulnerable. Alexander se acercó a la puerta del dormitorio de Lily y llamó suavemente. Lily, soy yo, Alex. ¿Puedo pasar? Tras un breve silencio, una voz pequeña respondió. Está bien. Dentro la encontró sentada con las piernas cruzadas sobre la cama, rodeada de fotografías y dibujos, evidencia de su naturaleza metódica, incluso en medio del dolor. Parecía estar organizando sus recuerdos familiares, construyendo una especie de línea del tiempo. Tu madre me contó lo que pasó en la escuela. Comenzó Alexander sentándose con cuidado al borde de la cama. Sobre lo que dijo la señora Caldwell, Lily no levantó la vista del retrato que sostenía una imagen reciente de los tres durante su cumpleaños. ¿Es verdad? ¿Mamá te engañó para que fueras mi papá? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Absolutamente no, Lily. Nada podría estar más lejos de la verdad. Pero tú no sabías de mí hasta que fui a tu oficina, insistió ella con su mente lógica, intentando unir las piezas. Y ahora tienes que comprarnos cosas y cuidarnos. Lily, mírame, pidió Alexander con suavidad. Cuando la niña levantó los ojos hacia él, continuó. Quiero que entiendas algo muy importante. Conocerte, descubrir que tenía una hija, fue el regalo más inesperado de mi vida. No una obligación, no una carga, sino un regalo. El labio inferior de Lily tembló ligeramente. Pero la señora Caldwell dijo... La señora Caldwell no conoce nuestra historia, la interrumpió Alexander con firmeza. No sabe lo valiente que fuiste al venir a buscarme, ni cuánto sacrificó tu madre para criarte sola, ni lo vacío que estaba mi mundo antes de que ustedes llegaran a él. Lily reflexionó procesando cada palabra con su mente analítica. Pero ahora tienes que gastar mucho dinero en nosotros, en la nueva casa, en mi escuela, en los médicos de mamá. Quiero gastar mis recursos en ti y en tu madre, explicó Alexander con cuidado. Así como tu madre gastó todo lo que tenía, su tiempo, su energía, su amor en ti durante todos estos años. Eso es lo que hacen las familias, Lily, comparten lo que tienen con las personas que aman. ¿Entonces no estás enojado porque tienes que ser mi papá?, preguntó ella en voz baja. No tengo que ser tu papá, aclaró Alexander acercándose para rodearla con un brazo. Tengo el privilegio de serlo, y es lo mejor que me ha pasado. Lily se apoyó en su costado, su cuerpo tenso, relajándose poco a poco. ¿Lo prometes? Lo prometo. Alexander vaciló antes de añadir. Hay algo que nunca te he contado, Lily. Algo importante. La niña lo miró expectante. Cuando yo era niño, mi padre era muy diferente a mí. Creía que mostrar emociones era una debilidad. Nunca me dijo que me quería. Nunca me abrazó cuando estaba triste o asustado. Alexander tragó con dificultad, compartiendo vulnerabilidades que rara vez reconocía ni siquiera ante sí mismo. Crecí creyendo que el éxito significaba estar solo, que necesitar a otras personas era una debilidad. Eso suena muy solitario, observó Lily con suavidad. Lo fue, admitió Alexander. Y ni siquiera me di cuenta de lo solo que estaba hasta que apareciste en mi oficina aquel día, buscando trabajo para tu madre. Sonrió al recordarlo. Esa niña valiente y decidida que se preocupaba tanto por su mamá, que tomó un autobús sola a través de Boston. Tenía mucho miedo, confesó Lily. Pero mamá necesitaba ayuda y no había nadie más.
Ese momento lo cambió todo para mí, le dijo Alexander. No porque de repente descubriera que tenía una hija, sino porque vi en ti una valentía y una compasión que me habían faltado toda mi vida. La giró suavemente para que lo mirara de frente. Así que ves, Lily, tú no eres una obligación. Eres mi maestra. Me estás enseñando a ser el tipo de persona, el tipo de padre que nunca tuve. Las lágrimas llenaron los ojos verdes de Lily tan parecidos a los suyos. ¿De verdad? De verdad, confirmó Alexander con la voz cargada de emoción. Y sin importar lo que diga nadie, esa verdad no cambia. Tú, tu madre y yo somos una familia ahora. Quizás poco común, pero real de todos modos. Lily le rodeó el cuello con los brazos hundiendo el rostro en su hombro. Alexander la sostuvo contra su pecho, asombrado de lo natural que se sentía ese abrazo ahora, en comparación con la torpe incertidumbre de sus primeros encuentros. Desde el umbral de la puerta, Sara los observaba en silencio con lágrimas deslizándose por sus mejillas, cuando Alexander alzó la mirada y la encontró algo no dicho. Pasó entre ellos el reconocimiento del camino que ambos habían recorrido separados y juntos para llegar a ese instante. Más tarde esa noche, después de que Lily se quedó dormida, Alexander y Sara se sentaron en la sala envueltos en un silencio cómodo. «Gracias», dijo Sara al fin, «por lo que le dijiste. Era exactamente lo que necesitaba oír». Alexander asintió, aún procesando la intensidad emocional del día. «Lo dije en serio. Cada palabra». «Lo sé». Sara lo observó con atención. «Has cambiado, Alexander, de una manera que no habría creído posible hace 2 meses. Para mejor, espero», respondió él con una leve sonrisa. «Definitivamente para mejor». Sara dudó un instante antes de continuar. «Hay algo que he querido preguntarte sobre el día que Lily fue a tu oficina». Alexander arqueó una ceja invitándola a seguir. «Podrías haber llamado a seguridad, haberla hecho sacar del edificio, o contactar con servicios sociales. Cualquier cantidad de respuestas que no implicaran involucrarte personalmente en su situación». Su mirada era profunda, casi inquisitiva. «¿Por qué no lo hiciste?». La pregunta hizo que Alexander se quedara pensativo. Él mismo se lo había preguntado muchas veces en las últimas semanas. «Había algo en ella», respondió lentamente. Algo familiar que no podía identificar. Sus ojos, claro, aunque no hice la conexión de inmediato. Pero más que eso, su determinación, su claridad de propósito. Sacudió la cabeza, todavía asombrado por sus propias acciones aquel día. En ese momento echarla ni siquiera fue una opción. Fue como si una parte de mí la reconociera antes de saber quién era. Sara asintió como si su respuesta confirmara lo que había sospechado. El vínculo entre padre e hija puede ser muy poderoso incluso cuando no somos conscientes de él. «¿Es por eso que nunca dejaste de buscarme?», preguntó Alexander. «Incluso después de que Hardwick te dijo que me había ido del país». En parte, admitió Sara. Pero también porque creía que Lily merecía conocer a su padre sin importar las circunstancias. Sonrió débilmente. «Aunque claro, nunca imaginé este resultado». «¿Qué imaginaste?», quiso saber Alexander, genuinamente curioso por el escenario que ella ya había previsto. Sara se recostó pensándolo. «En el mejor de los casos que la reconocerías, quizás le ofrecerías algún apoyo económico, tal vez la verías de vez en cuando». Lo miró directamente. «Nunca esperé que quisieras estar completamente presente en su vida, ni que cambiaras la tuya tan drásticamente para acomodar la nuestra». «Ni yo lo esperaba», admitió Alexander. «Pero tampoco esperaba a Lily, ni volver a reencontrarme contigo, bajo estas circunstancias». Un silencio expectante cayó entre ellos, lleno de posibilidades no dichas. «La casa en Brookline», dijo Sara finalmente. «Creo que deberíamos seguir adelante con la mudanza, por el bien de Lily». Alexander asintió, una ola de felicidad tranquila calentándole el pecho. «Haré los arreglos». «Hay una cosa más», añadió Sara con un cambio leve en el tono. «Este arreglo de crianza compartida que estamos creando necesita una base clara tanto para la estabilidad de Lily como para nuestros propios límites». «Estoy completamente de acuerdo», aseguró Alexander. «Ya he consultado con abogados sobre el marco legal».
No estoy hablando de marcos legales, lo interrumpió Sara con suavidad. Hablo de nosotros, Alexander. Sobre nuestra relación, Alexander se quedó inmóvil, consciente de que estaban entrando en un terreno que ambos habían evitado cuidadosamente desde su reencuentro. ¿Qué hay sobre nuestra relación?, preguntó con cautela. Estamos construyendo una vida juntos por Lily, explicó Sara. Viviremos bajo un mismo techo, tomaremos decisiones conjuntas, nos presentaremos ante el mundo como una familia unida. Pero nunca hemos hablado realmente de lo que somos el uno para el otro. Alexander reflexionó cuidadosamente sobre sus palabras. ¿Qué te gustaría que fuéramos? No es una pregunta justa, respondió Sara con una pequeña risa. Te estoy preguntando qué es lo que tú quieres, Alexander, más allá de los arreglos prácticos por el bien de Lily. La franqueza de su pregunta exigía honestidad. Alexander se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de responder. Cuando nos conocimos hace 8 años yo era otra persona. Ambicioso sí, pero aún no endurecido por el camino que elegí. Recuerdo nuestro breve tiempo juntos como un camino no tomado. La miró directamente a los ojos. Encontrarte de nuevo a través de Lily se siente como una segunda oportunidad que nunca esperé tener. Una segunda oportunidad de qué exactamente presionó Sara. De equilibrio, respondió Alexander con sinceridad. De construir algo significativo más allá del éxito empresarial. De una familia en el sentido más completo. Hizo una pausa, antes de añadir en voz baja. De nosotros tal vez, si eso es algo que podrías considerar. La expresión de Sara permaneció cuidadosamente neutral. ¿Te refieres a una relación romántica? Me refiero a explorar la posibilidad, aclaró Alexander. No por Lily, sino por nosotros. Lentamente, con límites adecuados dada a nuestra situación. Y si no funciona, desafió Sara. Si lo intentamos y descubrimos que somos incompatibles, ¿qué pasará con este delicado arreglo de crianza compartida que hemos construido? Entonces nos adaptaremos, respondió Alexander simplemente. Nos ajustaremos como lo hemos hecho desde el comienzo de este camino. Se inclinó hacia adelante con una sinceridad que cruzaba cualquier defensa. Sara, no propongo precipitarnos en nada. Solo sugiero reconocer que puede haber algo más entre nosotros que nuestra conexión a través de Lily. Sara guardó silencio por un largo momento sopesando sus palabras. Cuando habló de nuevo su voz fue suave, pero firme. He pasado 7 años siendo completamente autosuficiente, tomando cada decisión, resolviendo cada problema, cargando cada peso sola. La idea de abrirme de nuevo, de volver a ser vulnerable, me aterra. Lo entiendo, aseguró Alexander. Y no te pido una respuesta esta noche, solo el reconocimiento de que la pregunta existe. Sara asintió despacio. La pregunta existe, coincidió. Y merece una reflexión cuidadosa. Más tarde, mientras Alexander se preparaba para irse, Sara lo acompañó hasta la puerta. En un gesto que sorprendió a ambos, alzó la mano y le tocó la mejilla con suavidad. La casa en Brookline, dijo en voz baja. El observatorio que estás construyendo en el ático, sí, respondió él con una leve sonrisa. Lily me contó sobre tu proyecto secreto, sobre la familia que estamos formando juntos. Es más de lo que jamás me atreví a esperar. Alexander cubrió su mano con la suya. También para mí lo es. Mientras conducía de regreso a casa por las tranquilas calles de Boston cubiertas de nieve, Alexander reflexionó sobre el extraordinario viaje de los últimos 2 meses. Desde el momento en que una decidida niña de 7 años apareció en la puerta de su oficina, su mundo cuidadosamente construido había cambiado por completo. No se había destruido como él habría temido alguna vez, sino que se había enriquecido más allá de toda medida. El hombre que había levantado Westfield Enterprises con pura ambición y brillante estrategia, ahora se enfocaba en otro tipo de legado, uno que no se medía en adquisiciones ni en márgenes de beneficio, sino en la confianza de una niña, el respeto de una madre y la posibilidad de un amor que una vez había abandonado sin entender su valor. En su mente Alexander podía ver la casa de Brookline, esperándolo sólida, acogedora, con espacio para que 3 vidas separadas
se unieran en algo más fuerte que cualquiera de ellas por sí sola. Como las constelaciones que tanto fascinaban a Lily, estaban formando un nuevo patrón juntos, puntos de luz, distintos conectados por lazos invisibles, pero irrompibles. El mañana traería más desafíos, más ajustes, más lecciones, en el complejo arte de ser familia. Pero esa noche, mientras conducía bajo la suave nevada hacia un futuro que jamás habría imaginado, Alexander Westfield sintió algo que había perseguido toda su vida sin saberlo. Se sintió completo,